Muy bien. Pues bueno, llegó el tiempo en el que vamos a escuchar de la palabra de Dios, después de este tiempo de alabanza que nos prepara espiritualmente para escuchar, que dispone nuestros corazones para ser más receptivos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Gracias a Dios que tenemos estos hermanos, ¿verdad?, que nos ministran, nos ayudan, ¿verdad?, con la alabanza para tener un encuentro con Dios más íntimo, más intenso, más profundo, ¿verdad? Y gracias a Dios porque pues el Señor siempre provee de lo necesario, ¿verdad? Siempre en su tiempo, siempre en su momento, pero el Señor no se olvida de su pueblo. El Señor tiene presente las necesidades de su pueblo. Y bueno, hermanos, les voy a pedir si abrimos nuestra Biblia en el siguiente pasaje, Génesis 4. A ver, ¿cómo es? Ahí está. Sí. Génesis 4, capítulos del 1 al 13. Y vamos a leerlo de una forma alternada. Comienzo yo con el versículo 1 y luego ustedes en el 2 y luego yo el 3 y así hasta terminar todos juntos en el versículo 13. Muy bien, ¿ya lo tenemos todos? Amén. Amén. Gracias a Dios. Dice así la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de su mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Todos. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Amén. Vamos a orar. Ay, discúlpenme, hago un paréntesis pequeño, ¿verdad? He traído ahí gripa y tos y demás, entonces si mi voz se oye un poco ahí extraña, ¿verdad? Pues es por eso. Pues para dar el aviso, ¿verdad? Bueno, vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te damos gracias en este momento, Señor, en el que nos disponemos a escudriñar de tu palabra, Señor, que tu palabra, Señor, nos ayude a tener mayor sabiduría, mayor entendimiento, Señor, de tus caminos, mayor entendimiento, Señor, de tus propósitos. Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos dé una doble porción, Señor, de sabiduría, Señor, para entender, Señor, lo que tú en este día, Señor, quieres que nosotros, Señor, podamos discernir. Padre Santo, Señor, que tu presencia esté aquí, Señor, que no sea yo, Señor, el que
hable, Señor, sino que sea tu gracia, Señor, que sea, Señor, tu misericordia, Señor, en este momento, Padre, y que lo que se habla, lo que se plantea de tu palabra, entre como semilla fructífera a las mentes y corazones de todos los hermanos que estamos aquí presentes, e incluso por los medios electrónicos, Señor, si queda grabado, Señor, usa, Señor, ese medio para que otras personas conozcan de tu verdad, de tu palabra, de tu salvación, de tu evangelio. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Fíjense que tenía dudas si ya había yo predicado algo sobre esto, pero no, nunca pude acordarme. Entonces, pues si alguien por ahí dice, ese está repetido, ese sí, ese ya lo había oído, pues bueno, pues sirve de repaso, ¿verdad? Pero me parece que no, ¿verdad? Pero bueno, hay una disculpa si alguien dice, ese ya lo sabía. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito de este caso, de estos hermanos que pues es muy significativo en la Biblia. Estos dos hermanos, Caín y Abel, puede decirse que, como dice Lucas 18:10, son como el fariseo y el publicano, ¿verdad? El fariseo, recordemos, aquel que se sentía grande, ¿verdad? Y el publicano que llegó arrepentido, ¿verdad?, de su pecado, y que luego el publicano bajó, dice Jesús, bajó justificado, y el fariseo, pues bueno, ya obtiene ahí su recompensa. Entonces ambos tenían la misma oportunidad, ambos tenían los mismos privilegios. Sin embargo, había una gran distancia, había una gran diferencia entre los dos. Este episodio que acabamos de leer de Caín y Abel, ¿verdad?, y el asesinato de Abel por parte de Caín, refleja los resultados del pecado en la humanidad. Refleja que el resultado del pecado es una maldad heredada, que el pecado incapacita al ser humano de cualquier cosa buena que pueda existir si no es ayudado por la gracia de Dios, si no es asistido, ¿verdad?, por la gracia de Dios. Si no es por la gracia de Dios, no tenemos ninguna oportunidad, ninguna capacidad de llegar al Evangelio. Entonces vemos aquí cómo el pecado es algo grave, cómo el pecado es algo que solamente Dios puede poner remedio. Y vamos en esta mañana, ya casi tarde, a aprender algunas cosas de esta escena que el Señor nos quiere hablar. Sobre todo del comportamiento, el contraste del comportamiento de Caín, o la actitud de Caín, con el comportamiento de Abel, y aprender de eso en este día. En Génesis 4:5, ahí mismo donde acabamos de leer, dice lo siguiente: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Podemos ver aquí que hay una ofrenda rechazada. ¿Por qué se rechaza esta ofrenda? ¿Por qué a Dios no le gusta esta ofrenda? La respuesta es que porque el mismo Caín no era culpable. El mismo Caín presentaba su ofrenda con contaminación de corazón. Cristo, por ejemplo, hablando de Cristo, fue sin pecado para poder ser ofrenda adecuada para los pecados de la humanidad. No hay punto de comparación, pero pongo el ejemplo de que la ofrenda de Caín iba con un corazón lleno de soberbia, un corazón lleno de culpabilidad.
Tan es así que hay un pasaje por ahí por el final de la escritura, que es Judas capítulo 1, versículo 11. Les voy a pedir si me ayudan a ubicarlo. Judas, del Génesis nos vamos casi hasta el final. Judas capítulo 1, solo tiene un capítulo, Judas, ¿verdad? Versículo 11. ¿Lo ubicamos? Sí, es precisamente el anterior a Apocalipsis. Muy bien. Judas 1:11 dice de la siguiente forma, dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. O sea, se menciona ahí una serie de personajes desafortunados de la Escritura, pero se menciona a Caín prácticamente como un camino de Caín, como un modo de vida, que es el camino de Caín, el amor por lo terrenal, el amor por sí mismo, la soberbia, la exaltación de sí mismo, ¿sí? Ese es el camino de Caín. El camino de Caín implica buscar la aceptación de Dios sin confesar ninguna culpabilidad. Implica buscar la aceptación de Dios sin hacer ningún ajuste en mi vida. Hoy en día muchas iglesias adoptan ese modelo. El modelo de la hipersalvación, ¿verdad? O la hipergracia, por ahí está ese nombre, en el cual prácticamente pues, el amor de Dios es tan grande que seas como seas y tengas el camino que tengas, pues vas a ser salvo, ¿no? Entonces se vuelve más como una especie de club. Entonces ahí está presente el camino de Caín. En esta circunstancia, cualquier ofrenda que se pueda dar va a ser rechazada. ¿Por qué? Porque no hay la actitud correcta en el corazón. De nada sirve hoy en día que demos una ofrenda con un corazón endurecido, que vengamos a la iglesia con un corazón lleno de tinieblas, que vengamos a tratar de servir en el reino de Dios si no tenemos la disposición de imitar el camino de Dios, el camino de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que guardarnos del camino de Caín, el camino del intento de que Dios nos acepte sin la responsabilidad de aceptar nuestra culpabilidad. En cambio, tenemos la otra ofrenda. ¿Cómo fue la otra ofrenda? La ofrenda de Abel, en Génesis 4:4. Vamos a Génesis otra vez. Ay, discúlpenme que los traigo ahí para un lado y para el otro. Pero bueno, creo que es importante que lo leamos directamente. Y en el camino aprendemos ahí. Hay algunos que por ahí todavía no son muy diestros para ir aprendiendo y practicando con la Biblia. Muy bien, dice Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Esa es la ofrenda de Abel. ¿Sí? Un primogénito de sus ovejas. Algunos comentaristas dicen
que la ofrenda de Abel fue agradable porque era una oveja y era un tipo y sombra de Jesucristo, y la otra ofrenda pues fue de legumbres. Entonces pues como que esa es la diferencia, etcétera. Pero la misma escritura nos dice en Hebreos 11:4, no lo busquen, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Dice por la fe. No dice, ay, porque fue una oveja, ¿verdad? Bien bonita, bien padre, ¿verdad? No, sino ¿por qué? Por la fe ofreció Abel a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hay un elemento ahí que el autor de Hebreos dice que es la fe. Es decir, la ofrenda y el que ofrece la ofrenda permanecen delante de Dios, o los dos caen juntos. No hay ofrenda que haga el trabajo por el que hace la ofrenda. Una ofrenda que se rechaza es porque hay un corazón que tiene que rechazarse de parte de Dios porque no es puro. Sin embargo, cuando estamos en Cristo, cuando nos sujetamos en Cristo, no hay posibilidad de rechazo. Todo ofrecedor de ofrendas, que creyente, sujeto en Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados y anda en una nueva vida, en un nuevo camino, en el camino de Cristo, es justificado, y la fe en Cristo siempre es aceptable. ¿En quién estamos tomados? ¿En nuestras propias fuerzas o en el Señor Jesucristo? Por la fe. ¿Quién es nuestro sustento? ¿Nuestras propias fuerzas, nuestra propia economía o el Señor Jesucristo? Cuando damos una ofrenda, esa ofrenda la damos con sencillez y alegría de corazón para que la ofrenda sea agradable en función de que mi vida es aceptable delante de Dios, o pretendo con una ofrenda ser más agradable delante de Dios y que Dios me tome en cuenta como una especie de lista. Muy bien, aquí te lo anoto, ¿verdad? Que tú hiciste esta cosa agradable. Y de hecho, la realidad de que Caín no era íntegro delante de Dios se demuestra más adelante por la reacción de Caín, que es ahí en el mismo versículo que ya leímos hace un momento, el 4:5, porque dice que Caín, que dice, se ensañó en gran manera. Es Génesis 4:5, ¿verdad? Sí. Se ensañó en gran manera. No sé si conozcan esta palabra de ensañarse o tengan ahí la idea. Ensañarse es un coraje, pero que te traiga unas ganas, ¿sí? De veras que si nomás te veo y que no me busques así, porque en la primerita oportunidad y descargo todo mi coraje, ¿verdad? Y te doy no una, ni dos, ni tres, ¿verdad? Sino todo lo que pueda hacer de mal con tal de desahogar mi frustración. Ese es el ensañamiento. Y la palabra ensañarse aquí viene de una palabra hebrea que es jará, que tiene varios significados. Uno de los significados es calentarse, ¿verdad? Otro es arder de cólera, arder de celos, airarse, inflamar al grado de la tristeza. Vean la paradoja. Es tanto el coraje, es tanto el odio, que me impulsa incluso a la tristeza de la impotencia de no poder desahogar ese coraje. Por eso dice la escritura, decayó su semblante.
Estaba triste, pero no por, ay, pobrecito, ¿verdad? Mira qué le pasó. No, estaba triste porque tenía tanto coraje y odio que no podía desahogar esa sensación. Caín era un religioso en apariencia. Parecía querer agradar a Dios. Parecía querer cumplir la ley de Dios. Pero, sin embargo, su interior estaba en enemistad con Dios. Existe la religiosidad falsa. Existe la gente que parece cristiana, pero no es cristiana. Existe la gente donde exteriormente parece que está dentro del cuerpo de Cristo, pero no es del cuerpo de Cristo. Es una realidad. Y oremos para que no seamos nosotros una de esas personas. Oremos para que el Señor nos libre de religiosidad falsa, de exteriorismo y que finalmente nuestro interior no esté íntegro delante de Dios. Que Dios nos libre de tener forma de piedad en el exterior y a la vez por dentro estar airados, ensañados con la vida o con alguien, porque no podemos descansar en Cristo. Desgraciadamente, el camino de Caín hoy en día es más común de lo que nosotros pensamos. Tal vez no en todos los casos hay gente en el camino de Caín que llega al asesinato físico. Pero dice la Escritura que incluso basta con odiar, basta con decir fatuo al hermano y ya nos exponemos al fuego del infierno, ¿verdad? Dice ahí la Escritura. ¿En cuál camino estamos, hermano? ¿Estamos en el camino de Caín o en el camino de Abel? ¿Estamos en el camino de Caín buscando la mera ceremonia o estamos en el camino de Abel buscando la transformación real de nuestra persona e ir de gloria en gloria en Cristo Jesús? Aún con todo y este coraje de Caín, aún con todo y este ensañamiento, odio y con todas estas definiciones que les dije hace un momento, hay misericordia de parte de Dios. Veámoslo en Génesis 4, versículos 6 y 7, por favor. Dice así, y ya lo tenemos ahí, dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? El Señor se acerca a Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Suena un poquito extraño el versículo 7, como que no se alcanza a entender. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 7, dice de la siguiente manera, se los leo: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y tú ser su amo. Así dice en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos da la gracia, la misericordia para que seamos nosotros los que rechacemos al pecado. Seamos nosotros los que controlemos el pecado. Los que tengamos dominio propio y que no sean las emociones, la carnalidad, el pecado, el que nos domine a nosotros. Dios en su misericordia menciona la salida o señala la salida
a Caín. Dios le dice, Caín, ahí está el camino más excelente. Ahí hay un camino de santificación. Ahí hay un camino de bendición. Ahí hay un camino según mi voluntad. Pero si quieres ir por otro lado, el pecado está a la puerta. Y él quiere dominarte a ti. Así que ten cuidado. Si no eliges el camino correcto, esto es lo que te espera. Básicamente, parafraseando, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo el Señor a Caín. Tenemos que hacernos conscientes del pecado y dominarlo a través de la fe. Y es muy impresionante cómo muchas personas tienen múltiples mecanismos de defensa, ¿verdad?, para evadir el pecado. Y eso es lo que a veces parece que no se penetra hasta, en algunos casos hasta ahí. Porque hay mecanismos de defensa de todo tipo, ¿verdad? Es que hice lo que pude, es que no tenía la capacidad, es que me desesperé, es que otra persona me sacó de quicio, y siempre como evadir la responsabilidad, diluir la responsabilidad. Es que el gobierno, es que el país subdesarrollado, es que la ciudad, es que los españoles nos conquistaron y por eso soy borracho, ¿verdad? Etcétera, 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 ¿verdad? ¿Sí? Todo sirve para diluir la responsabilidad del pecado. Y hasta lo decimos en pláticas, pues ¿qué querías que hiciera? Pues es que ¿qué hago? Pues es que etcétera. Y tratamos de justificarnos y ganar la simpatía del interlocutor con quien estamos hablando para curarnos en salud y que el interlocutor no diga, es que estás mal. Entonces necesitamos hacernos conscientes del pecado, descubrir el pecado. ¿Qué tiene? Porque Cristo llevó nuestros pecados. Cristo en la cruz, ahí clavó nuestras transgresiones. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acercaos al trono de la gracia en el cual hay misericordia para recibir el oportuno socorro. ¿Cuál vergüenza? Entonces, hermano, hermana, andas en el camino de Caín. ¿Tienes mal carácter? ¿Tienes intolerancia por todo y por todos? ¿Tienes envidia y celos que te carcomen y te destruyen por dentro? ¿Tienes inconformidad con la vida porque piensas que la vida no te ha tratado bien? ¿La vida ha sido injusta contigo? ¿La vida no te ha dado lo que mereces? La solución está ahí, en la cruz de Cristo. Como el canto aquel que dice, no hay lugar más alto que estar a tus pies. A los pies de Cristo, ahí está la solución a la frustración, al mal carácter, al ensañamiento, a la intolerancia por todo y por todos. Ahí está la solución, ahí está. Porque si no, la alternativa, el pecado está allá afuera y quiere controlarte. Ten cuidado. Sin embargo, hay drama. Hay drama en el sentido de que realmente es dramático a la vida de mucha gente, porque a pesar de que saben cuál es el camino, saben cuál es la realidad, saben cuál es su pecado, al final de cuentas dicen no. Vamos a leer Génesis 4, versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Dios le dijo, esta es la salida. Caín dijo,
no. Así. Y hazle como quieras. Así como manejamos mucho, se maneja mucho así la gente con esos dichos y esas frases, ¿no? Hazle como quieras. No. Sí, ya sé, es que estás mal, es que estás llenándote de amargura, ¿verdad? Sí, ya sé. Pero no. Es que vas directamente al pozo. Es que vas directamente a la perdición. Sí, es mi problema. Ya sé. Pero no. Y aún así, con todo ese conocimiento, deciden continuar en su camino de perdición, en el camino de Caín. Y hay muchos casos así, por eso digo dramáticos, porque saben, conocen. Ya no se trata de alguien allá en una tribu lejana, allá en una selva que no conocen ni saben, ¿verdad? No. Gente que ha sabido, gente que ha oído, gente a la que se le ha mostrado, gente que sabe y aún así decide seguir el camino de Caín. Y quiera Dios que aquí no haya alguien que esté siguiendo el camino de Caín o que esté tentado en seguir el camino de Caín, de aplicar su propio criterio a la solución de sus problemas y descargar el ensañamiento que ha acumulado a lo largo de su vida. Dice Primera de Juan 3:12, dice, no como Caín, que era malo y mató a su hermano. Caín era malo. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Aborrecía la justicia de Dios. No le interesaba la justicia de Dios. No quería que se mostrara la justicia de Dios. Y por lo tanto hacía las cosas en lo oculto, por medio del engaño. De hecho le dice a Caín, vamos ahí al campo, vamos a pasear, disfrutemos del aire fresco, ¿verdad? Qué alegría, el monte, los árboles, los pájaros. Ahí recientemente en esta semana, en el estado de Campeche, digo para que se fijen, los fijemos, por qué tipo de políticos votamos, ¿verdad? En el estado de Campeche, en un día de estos, de esta semana que acaba de pasar, en la madrugada, ¿verdad? Se reunieron mientras todos dormían, ¿verdad? Y ahí aprobaron la ley del aborto, ¿verdad? Si fuera una ley tan buena, ¿por qué esconderse para aprobarlo? Si fuera una ley que todo mundo desea, ¿por qué hacerlo en lo oculto? Si fuera una ley que beneficia, que tiene un gran avance al bien común, ¿por qué tiene que ser a escondidas? Entonces, este es el camino de Caín, que aborrece la justicia de Dios y hace sus obras en medio del engaño y en medio de lo oculto. Y a veces por eso mucha gente ahí se disfraza de piedad, se disfraza de religiosidad, pero en realidad guardan una mente carnal llena de ensañamiento. Entonces la mente carnal del hombre prefiere apagar la luz, prefiere cerrar la puerta, prefiere evitar el camino de Dios e ir hacia otro lado. Vamos a Génesis 4:11. Le dice el Señor a Caín, ¿qué has hecho? ¿Verdad? Me doy cuenta de lo que hiciste con tu hermano. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La maldición. Cayó la maldición sobre Caín. El consejo de Dios fue rechazado. La alternativa
fue la maldición. Y terminó como hijo de desobediencia. Pues ya lo era, ¿verdad? Solamente pues se reflejó. Y aún así, Caín, que es lo más dramático del asunto, reconoce que hay un castigo que es duro y que es por los actos que hizo. El versículo 13, de ahí dice, dijo Caín, grande es mi castigo para ser soportado. Pero aún así no tenemos registro de ninguna muestra de arrepentimiento. No hay registro de ningún pincelazo de remordimiento. No hay registro de ningún inicio de conversión, ni de nada por el estilo. Aceptó Caín su carga, su castigo. Y lo aceptó prácticamente en la satisfacción de su alma pervertida. No hubo ya manera de sacarlo de ese pozo cenagoso. Terrible es saber que estamos en condenación y aún así no implorar misericordia. Fíjense que hay gente, que incluso se les presenta el Evangelio, ¿verdad? Y les dice, mira, el Señor Jesús murió por tus pecados, ¿verdad? Y tienen una ideología así que no, es que si yo cometí pecado, pues yo los pago, yo los resuelvo, ¿verdad? No, es que te puedes ir al infierno, ¿verdad? No, pues me voy. Ay, pues me voy. Porque así como que personas muy machas, ¿verdad? Entonces así hay personas, es el camino de Caín, es el espíritu de Caín, podríamos decirlo. Eso es lo que pasa cuando el corazón se vuelve tan duro que ni siquiera somos capaces de aceptar aquello que se nos ofrece. Entonces, hermanos, en esta mañana queremos distinguir entre el camino de Caín y el camino de Abel. ¿En cuál camino estás tú, hermano? ¿Cuál camino es el que estás siguiendo que dentro de ti? No porque estamos aquí alabando y levantando los brazos significa, porque todo esto es ofrenda, ¿verdad? Levantamos nuestros brazos, nos hincamos, cantamos, todo esto es ofrenda, ¿sí? Pero ¿la ofrenda se mantiene con el que hace la ofrenda o los dos caen? ¿Sí? Entendamos bien esto. Si nuestro corazón no es recto, de nada sirve los brazos levantados, de nada sirve los cantos, de nada sirve las lecturas, si no tenemos un corazón recto como el de Abel. ¿En cuál camino estás tú? ¿Qué hay dentro de ti? No endurezcas tu corazón. No pongas las barreras de tu personalidad. No pongas los muros de mecanismos de defensa en multitud e infinitos pretextos y explicaciones. No endurezcas, no escondas tu propio pecado. No escondas tu amargura, tus celos. No escondas la desviación que tienes delante de Dios. Porque el pecado está allá afuera. Ten cuidado. Busca dominarte, pero tú tienes que dominarlo a Él. Esa es la palabra de Vamos a
ponernos un momento de pie, hermanos. Vamos a orar, a decirle al Señor que fructifique este mensaje y que nos enseñe a ir por el camino de Abel, ¿verdad? Si seguimos la idea que Abel presentó un cordero perfecto, así como ofrenda a Dios, y que Abel era un tipo y sombra del Jesucristo que iba a venir después, pues que Dios ponga ese mismo espíritu de Abel, que es el espíritu de Jesucristo en nosotros, ¿sí? Para eso estamos aquí, para eso seguimos este camino, ¿sí? Convivimos, es verdad, es importante la convivencia, convivimos, nos reímos, platicamos, ¿sí? Pero va más allá, ¿sí? Va más allá de eso, ¿sí? Porque no somos un club social, no somos el club de la buena onda, ¿verdad? Somos un lugar de restauración, somos un lugar de bendición, somos un lugar de gracia, ¿verdad? Y que Dios haga de nosotros un lugar de gracia, un lugar de bendición, un lugar de restauración. Vamos a orar un momento, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias te damos por el mensaje, Señor, que has puesto, Señor, en esta mañana, Señor, delante de nosotros. Gracias, Padre, por este pasaje que nos enseña sobre el camino de Caín y el camino de Abel. Padre, permítenos que sigamos, Señor, el camino de Abel, Señor. Padre, alerta nuestros sentidos espirituales para distinguir cuando en nuestra vida va surgiendo, va germinando el camino de Caín. Cuando va germinando la inconformidad, cuando va germinando el odio, la desesperación, la hazaña, Señor. Padre, Señor, que estemos alertas y autovigilantes de nuestro propio ser, de nuestra propia vida, de nuestro propio entorno, de nuestra propia familia, Señor. Padre, Señor, danos de la gracia, Señor, en tu misericordia, para poder, Señor, detectar, Señor, el pecado que está ahí a la puerta, buscando enseñorearse de nosotros. Porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar a la puerta. Padre Santo, guárdanos, bendícenos por el poder de tu Hijo Jesucristo. Permítenos, Señor, tener la sabiduría y el discernimiento para ver el pecado que está ahí a la puerta, Señor. Para que no sea Él el que nos domine, sino que nosotros seamos los que nos enseñoreamos de Él, Señor. Padre Santo, el pecado entra en el corazón, el pecado entra en el pensamiento, desde lo más sutil, lo más aparentemente inofensivo. Señor, que como una enfermedad la detectemos, Señor, a tiempo, para tomar las acciones necesarias, Señor, en nuestra persona, con nuestros propios hijos, con nuestro matrimonio, Señor, en nuestro hogar. Padre Santo, Señor, buscamos tu cruz, buscamos tu rostro por fe. Todo canto, todo alzamiento de manos, Señor, queremos, Señor, entregarlo como ofrenda, Señor, pero queremos ser rectos delante de ti, como lo fue Abel, Señor. Hacemos hoy, Señor, este compromiso, Señor, para ir, Señor, de gloria en gloria, Señor, tomados de tu mano, Señor, para compartir de tu palabra a otros que están en necesidad, Señor, para compartir de tu palabra a aquellos que están esclavizados con el camino de Caín, Señor, porque hay mucha gente allá afuera sufriendo a pesar de que sabe cuál es la salida, cuál es la puerta. Permítenos, Señor, capacítanos, Señor, en tu gracia y misericordia para ir
y poderles hablar a esas personas, Señor. Padre Santo, gracias te damos. Bendice, Señor, nuestras familias. Bendice, Señor, esta iglesia, la puerta estrecha, Señor. Padre Santo, te rogamos, Señor, por todas las personas que están aquí, por los visitantes, Señor, por las personas que no pudieron venir. Padre Santo, bendícelos ahí donde están, Señor. Y Padre, Señor, provéenos de todo lo necesario, Señor. Necesitamos, Señor, un lugar más amplio, Señor. Ve, Señor, preparando, Señor, el camino, preparando el terreno, preparando las circunstancias, Señor, para cuando tú designes en tu tiempo, Señor, podernos mover y seguir creciendo, Señor, como iglesia y seguir participando en la construcción del reino de Dios, en la proclamación del reino de Dios, porque esa es tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor, todo te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.